Hola amigos, bienvenidos de regreso a To Hungry Cooks y hoy estoy muy emocionado porque les voy a enseñar a hacer nuestro desayuno favorito, que son huevos pochados con guacamole. Y pues decidí hacer esto porque he visto que mucha gente no sabe realmente cómo se hacen los huevos pochados y es mucho más fácil de lo que ustedes creen. Y bueno amigos, aquí ya tengo todos mis ingredientes. Es- ya saben, siempre están en la pantalla, también se los dejamos en la descripción. Y en esta ocasión vamos a usar pan de corteza dura. Este lo hicimos nosotros y pues nosotros les recomendamos que si ustedes no lo hacen, compren de corteza dura porque va súper bien con esto. Entonces lo primero que voy a hacer para el guacamole es exprimir los limones en la cebolla. Esto es para que le quite un poquito ese sabor tan potente que tiene y sepa más rico. Entonces nada más voy a empezar a agregar el resto. Tengo aquí aguacate, chilito, pueden usar también el chile que más les guste. Aquí pues no tenemos serrano, que me gusta mucho con serrano, y pues solo tenemos este chile rojo. Voy a poner cilantro. También la cantidad que les guste a ustedes está perfecto. Y bueno, dejé marinando mis cebollas unos 5 minutos con el jugo de limón. Ahora sí se lo voy a echar todo al guacamole. Y solamente voy a mezclar. Esto lo pueden hacer así como nosotros, que es nada más machacado. O lo pueden licuar y hacerlo salsa, así que como a ustedes les guste. Y por supuesto voy a sazonar. Aquí tengo sal Maldon, que también me gusta mucho sazonar el guacamole con esto. Y pimienta. Entonces ahorita voy a poner a calentar mi agua para los huevos, mientras voy a poner a tostar mi pan. Y bueno amigos, el pochado es una técnica de cocción abajo del punto de ebullición. De hecho es la temperatura ideal para pochar los huevos, es entre 80 y 82 grados. Y bueno, como no tenemos un termómetro, pues aquí podemos ver que se están formando burbujas en la parte de hasta abajo de nuestra olla. Y tiene vapor, eso significa que está muy bien la temperatura porque no queremos que hierva. Voy a agregar un poco de vinagre blanco al agua. Esto es para que la proteína de la clara, cuando entre en contacto con el agua, se coagule más rápido y no se nos vaya a despanzurrar el huevo en la olla. Entonces ahora sí ya tengo esto a la temperatura que quiero. Y con una cuchara le voy a dar vueltas al agua. Esto no es necesario, pero ayuda para las primeras veces que estamos haciendo huevos pochados. Porque esto va a hacer que el movimiento del agua envuelva nuestro huevo. Y ahora sí vamos a esperar de entre 2-3 minutos a que se cocine. Y yo ahorita no lo voy a tocar, pero si ven que se está pegando un poquito, con la ayuda de una cuchara lo pueden mover un poco. Ahí ya está empezando a agarrar padre. Si tienen una cuchara perforada es ideal para poder sacar el huevo con cuidado y no tener agua residual. También me voy a ayudar aquí con una servilleta para no echarle el vinagrazo ahí al pan y pues que sepa rico. Bueno amigos, ya estoy sacando mi huevito pochado, lo voy a poner aquí para que todo ese exceso de agua con vinagre se quede en la servilleta. Y bueno, voy a poner ahorita el guacamole en el pan tostado. También pueden utilizar jugo de limón en el agua en lugar de vinagre, solo que eso sí les va a dar ese saborcito a limón, que pues no está para nada mal. Y ahora sí, nuestro huevito pochado encima. Mucho cuidado para no tronarlo. Vamos a sazonarlo. Sal Maldon, pimienta. Y ahora sí, a comer.